La revolución industrial, la revolución agrícola. Antes de que se desarrollara la revolución industrial, se producen en el campo inglés una serie de transformaciones importantes que suponen el aplicar al campo la mentalidad capitalista. Hasta entonces, la forma de cultivar la tierra en Inglaterra consistía en que todos los propietarios tenían la tierra en común, la trabajaban todos y los beneficiarios se repartían en partes iguales. Los inconvenientes eran muchos. Un propietario no podía invertir más en su tierra ya que los beneficios se repartían entre todos. No existía libertad para sembrar lo que se quisiera. Había que someterse a lo que hiciera la mayoría. En esta situación la productividad era muy baja. Revolución industrial. Jean Clement Martin, en su obra Las revoluciones industriales, hace mención de dos revoluciones, una que se dio a partir del antiguo régimen hasta mediados del siglo XIX y una segunda etapa o periodo comprendido del siglo XIX a la mitad del siglo XX. Esta última caracterizada por las nuevas fuentes de energía como petróleo. Por ello conocemos como revolución industrial a la aceleración de la producción que se inició en Inglaterra a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX con la utilización de máquinas. La situación de partida del antiguo régimen. La economía era eminentemente agrícola y la supervivencia dependía de que hubiera buenas o malas cosechas. El panorama industrial era muy limitado. La industria más extensiva era la artesanal y de carácter familiar. No había máquinas y por lo tanto la producción era manual. El desarrollo industrial contaba con importantes frenos para su desarrollo. Entre ellos se estaba el poco crecimiento demográfico, que había que no aumentara la demanda de productos. En segundo lugar, la desorganización financiera y la falta de capital. Y en tercer lugar, la intervención de los poderes públicos que con altos impuestos impedían el desarrollo productivo. La revolución demográfica. El aumento de la producción en el campo llevó a una mejoría. La gente no sufría de hambre, pues mejoraron sus cosechas, por lo que tenían comida de sobra. En esta etapa, el modelo demográfico era alta natalidad y baja mortalidad, a diferencia de las etapas anteriores que se caracterizaban por la alta natalidad y alta mortalidad. El crecimiento de la población será muy rápido. Esto influye también en la industria, pues aumentó el número de mercados y consumidores. El crecimiento de los medios financieros. Para que se produzca la industrialización es necesario que haya una gran concentración de capitales. Las máquinas y las infraestructuras para instalar una industria son tan costosas que con el capital de una sola familia es imposible comprarlos. Es necesario echar una mano de instituciones que adelanten ese capital. Nos referimos evidentemente a los bancos. La revolución de los transportes es un requisito básico para la industrialización. La mejor manera de hacer llegar las materias primas a la fábrica y los productos elaborados a los consumidores es a través de una buena red de transporte. La situación inglesa es excepcional. Dispone de un relieve no muy elevado que posibilita el trazado de carreteras. Estas carreteras son normalmente de tierra, pero ya a finales del siglo XVIII aparece el sistema de asfaltado de caminos, muy parecido al actual, de mano de Scott McAdam. Y muchos de esos caminos de tierra que se destruyeron con las lluvias se van a convertir en caminos más permanentes. Disponibilidad de fuentes de energía y materias primas. Son dos las condiciones básicas que debe cumplir un país para que se produzca la industrialización. Recordemos que industria es el proceso por el cual una materia prima en estado bruto se transforma en un producto elaborado y apto para el consumo mediante un proceso en el que intervienen máquinas. Inglaterra dispone de una materia prima abundante para su industria textil, el algodón que obtiene de sus colonias o bien la compra en otros países. Para el caso de la industria siderúrgica, transformación del hierro, dispone de hierro que obtiene en su propio suelo y en el exterior. La mecanización de la industria es uno de los requisitos necesarios para que se produzca la industrialización. Inglaterra se va a poner a la cabeza en la innovación tecnológica. A eso contribuye el sistema educativo. Desde hacía tiempo
en Inglaterra se habían creado universidades que favorecían el estudio de carreras técnicas y esto dio sus frutos. Sería muy largo enumerar todas las máquinas que aparecen en esta época. En la industria textil rescataría a Spinning Jenny de Hargreaves, una ídola que producía mucho más y en menos tiempo el telar mecánico de Carl Trink. Consecuencias de la primera revolución industrial. Hablando de consecuencias económicas, podemos decir que la producción aumenta mucho con el uso de las máquinas para la elaboración de productos. En pocas palabras, se cambia de un taller artesanal donde se elaboraba con las manos a una fábrica donde se empieza a emplear máquinas. Se crea y se marca más la división social entre el propietario o dueño de la fábrica y los trabajadores, cosa que no se veía tanto en los talleres. Segunda revolución industrial, las nuevas fuentes de energía, el petróleo y la electricidad. En la primera revolución industrial, la principal fuente de energía fue el vapor producido por el carbón. A finales del siglo XIX, el panorama cambia con la aparición de dos nuevas fuentes de energía, el petróleo y la electricidad. El petróleo empezó a utilizarse desde mediados del siglo XIX en Estados Unidos y cobró especial importancia con el descubrimiento de los motores de combustión y explosión que utilizaron los derivados del petróleo, gasolina, gasoil, queroseno, etc., como fuentes de energía. A partir de entonces, el petróleo sería un producto estratégico e insustituible en nuestro mundo. Nueva siderometalúrgica y la industria química. La producción del hierro aumentó y mejoró la calidad de este metal al utilizar convertidor Bessemer que producía hierro de buena calidad en grandes cantidades y a precios razonables. Gracias a esto se dio respuesta a la gran demanda de hierro para los ferrocarriles, la navegación y la industria de guerra. De todas formas, la novedad más importante fue la obtención y generalización del uso del aluminio. Para su producción eran necesarias grandes cantidades de electricidad. El desarrollo de los transportes. En el último tercio del siglo XIX, los transportes experimentaron un gran desarrollo en Europa y América del Norte. Las redes ferroviarias estaban concluidas en muchos países hacia 1870. Se había invertido mucho dinero. La producción crecería y multiplicaría los intercambios comerciales. El auge del capitalismo. Se empieza a crear las leyes económicas que van a favorecer sus propios intereses. Una de ellas son en la no interrupción del Estado en la economía. También es la época del gran capital, que sin enormes inversiones que es imposible hacer frente a la renovación tecnológica que exige la competencia. Las empresas de carácter familiar van a ir desapareciendo y los grandes bancos van a adquirir cada vez más protagonismo. Los burgueses, los capitalistas son dueños de los medios de producción y las fábricas, el capital y el dinero obtienen la ganancia de todo el capital. Proletarios, obreros, solo tienen la fuerza de trabajo y el salario solo es para ellos. Rentistas, terratenientes, trabajaban de la tierra y obtienen solo una renta por la propiedad. El capitalismo nace impulsado por el desarrollo técnico y la ciencia. Esparció el comercio y se construyó grandes ciudades y emprendió numerosas guerras de conquista.